Franco Carlesi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Estamos justamente aquí en Vicuña Maquena, Macul, en la parte de las 12 comunas, escuchando lo que están hablando. Fíjate que una cosa importante que dijo Juan Carlos Cruz. Dijo, tengo mucha mierda que tirar. Porque él dice que fue testigo cuando Caradima lo tocaba, abusaba de él. Barros se miraba, justamente como lo hacía, también se besaba con Caradima. Entonces, a mí me parece difícil que una persona, que un periodista que ha dicho constantemente, ha defendido la iglesia, dice, no todos los sacerdotes son así, excepto estas dos personas, que no puede entender cómo puede ser confirmado por Errázuriz, por el Papa. Es decir, también hay que darle un poco de beneficio a sus declaraciones cuando ha sido una persona que no ataca a la iglesia, sino que ataca a dos personas que además, según él, violaron su secreto de confesión. Sí, claro. Que recuerden que Caradima y Barros escribieron al Papa diciendo que echaran a Juan Carlos Cruz porque era homosexual. Sí, claro. Ahora, es bastante complejo toda esta situación y sobre todo, ¿por qué no se ha escuchado las declaraciones y las cartas que ha escrito Juan Carlos Cruz? Por eso tenemos un contacto telefónico con él, precisamente. Juan Carlos, buenos días. Gracias por aceptar nuestro llamado. ¿Juan Carlos? ¿Aló? Juan Carlos. Vamos a retomar el contacto telefónico con Juan Carlos Cruz porque hay muchas que tenía tanta mierda que votar, dice. Básicamente, Branco, la impotencia que debe sentir él ver que está advirtiendo y está contando su verdad, porque es su verdad, es lo que él vivió y que no ha sido tomado en cuenta. Claro. Ha sido bastante transversal. Recuerden que nosotros no solamente eran feligreses, sino que también representantes de la CUT. Quiere decir que los católicos y los feligreses que están en todas las partes de la sociedad, hay un llamado que la iglesia chilena se está rehusando a oír. Y finalmente la iglesia católica está demostrando que no es democrática. Nunca ha dicho que lo sea. Pero en los tiempos de hoy, cuando la población tiene más poder a través de las redes sociales, más opinión y más información, la iglesia católica debería aprender a escuchar a las personas que lo conforman. Sí, claro. Cada vez, lo podemos ver en los censos, cada vez menos personas se declaran católicas. Ese es un punto importante, que era lo que decíamos, porque la iglesia finalmente somos los fieles. No, claro. Eso es lo que iba a decirle a Branco. No hablemos de la iglesia católica, hablemos de la curia de la iglesia. Claro. Que ellos son quienes no están escuchando a sus propios feligreses. Branco, sí son la iglesia. Branco, uno esperaría que Cardenal Esati se manifestara ante esta situación. ¿Qué pasa con eso? Usualmente Cardenal Esati se ha acostumbrado a no contestar las preguntas de la prensa, y cuando contesta finalmente como alguien de iglesia con buenas palabras y buenas intenciones. La única vez que lo hemos oído directamente responder era cuando un periodista le preguntó por qué estaba ocultando información acerca de los abusos de la iglesia católica. Él dijo que jamás había habido abusos, y generalmente Cardenal Esati solamente responde a preguntas cuando le afecta directamente a él. Es muy difícil verlo responder preguntas que afectan a la curia o a la iglesia en sí, y eso debe de molestar a muchos de los Ahora, según tu opinión, porque ya hay fecha y hora, el próximo 21 de marzo a las 11 de la mañana estaría tomando posesión el nuevo obispo de Osorno. ¿Esta situación podría cambiar o ya es irreversible? Yo creo que es irreversible. A mí lo que me gustaría preguntarle a justamente al nuevo obispo si tiene el apoyo de Fernando Caradima, porque ciertamente él continúa en visita, mantiene la relación. Bueno, preguntémosle si alguien que fue finalmente juzgado por la iglesia católica, que es Fernando Caradima, lo apoya, admite, ¿qué piensa él? Veamos cuán cercanos somos. La prensa no está haciendo un buen trabajo en el sentido de ayudar a los feligreses a enterarse de qué piensa justamente la iglesia católica. Claro. Pero cambia algo que siga siendo cercano el día de hoy a Caradima. Yo creo que no cambia mucho la historia, ¿eh? O sea, la historia es la misma. Además que el hombre lo más seguro es que... Muchísimo. ¿Cambia? ¿Por qué? Cambia muchísimo porque un cura que está finalmente a través de un juicio canónico que no se le permite hacer misa, que continúa haciendo misa en una familia muy poderosa de este país. Se le ha pillado. Es una cosa que finalmente no es un mal mensaje, como un obispo que va a representar a toda una región. Sí, claro, pero no cambia la historia, po. No cambió lo que hizo, Branco. Claro. Si en su momento él no condenó hechos como los de Fernando Caradima, vamos a esperar que él condene ahora, por ejemplo, si se encontrara con un caso igual, lo condene. O sea, de verdad, ese hombre va a estar a cargo de los niños, de los jóvenes. Es muy... Branco, vamos a seguir conversando, pero quiero mostrarte el siguiente Twitter. Mira, escucha. Marcos Navarro dice, soy de Aysén, y si la iglesia piensa que escondiendo a estos curas la ciudadanía no se iba a dar cuenta... Me imagino que quiere decir se equivocó, claro. Se equivocó. Exacto. Branco. Claro. Sí. Es como lo que fondo dice en una entrevista. Es como lo que Juan Barro te pidió que mantuviera silencio. No, porque se daba por entendido que yo nunca iba a decir nada. Cuando yo veía todo esto, tenía apenas 16 años. Se asumía que uno siempre se iba a quedar ahí, pero si alguien se iba, le destrozaban la honra. Como Caradima sabía cosas más en secreto de confesión y no podía hablar, se lo contó a Juan Barros y él escribió una carta a las autoridades para que me echaran. Me encantaría cuando tengamos contacto con Juan Carlos Cruz
preguntarle finalmente si encaró a Barros y a Caradima, que revelaron su secreto de confesión. Branco, también da la sensación a través de las opiniones de la gente, que la gente tiene la sensación en el sur de que estos personajes que son polémicos, estos personajes que sacan roncha, son enviados hacia allá como al destierro, pero para que pasen piola, ¿o no? No, recuerda que se mandan a España. No, no necesariamente. O Osorno Aysén. ¿Te puedo contar algo? Acuérdate del Curatato. ¿Dónde lo mandaron al Curatato cuando salió el Villa María? ¿A dónde lo mandaron? Yo creo a una población lo mandaron. Por supuesto. Yo creo que la gente no entiende es la diferencia entre juicio canónico y el juicio normal, legal, que afecta a toda la... ¿Qué es lo que explicábamos, Branco, eso? La diferencia, que el Papa de alguna manera trata de que se separara esa línea y que de alguna manera el derecho canónico se expresa al interior de la Iglesia, pero que no se va a ejercer por sobre la ley de un país. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Está sobre la ley del país? No está sobre la ley del país, porque en este caso... Pero por red de influencia sí parece. En este caso particularmente era muy complejo, porque finalmente habían prescrito los delitos en el yo quiero explicar eso, tampoco la justicia... No podía hacer mucho más. No podía, la justicia civil no podía hacer más, porque esos delitos ya habían prescrito. Pero a mí lo que me hace cortocircuito de este tema es como ver que están investigando a ciertos sacerdotes que han dicho su verdad en los medios de comunicación, que una verdad que llama a construir una sociedad más justa, a construir una sociedad sin lujos. Todos sabemos de qué sacerdote estamos hablando y están siendo investigados por sus declaraciones que han hecho en la prensa. Y un sacerdote que posiblemente vio cosas, según lo dice Juan Carlos Cruz, tampoco lo que pasa, en el ojo del... Pero atención, a ver, incomprensible. Hay que entender que el caso de Caradima sí pasó por el filtro de la justicia, pero en estricto rigor estas prácticas de que cuando lo pillaban en falta un curita, que lo mandaban a un lugar a 2 regiones de distancia, eso es una práctica que existe por eso, eternamente. Entonces todavía insisten en eso. No, pero a ver, Branco. Es que yo... Perdona, Díganme ustedes, si no les molesta a la gente o a la población que a una persona antes la excomulgaban porque se casaba nuevamente. Sí, claro. O porque habían hechos sociales y finalmente a estos sacerdotes que estaba demostrado que finalmente toqueteaban al niño, molestaban al niño, y perdona, el único castigo que se vayan a encerrar a descansar y que siguen haciendo misa. ¿Cómo no le va a molestar a la población ese tipo de respuesta por parte de la Iglesia Católica? Pero peor aún, pues, y este caso es peor, pues, Franco, porque el gallo lo están poniendo a cargo de una comunidad completa, de Osorno entero. Como general de la fe. Es incomprensible. Él es el pastor que tiene que guiar a esas personas. Es que ¿sabéis qué es lo que me pasa a mí? Es que si él no vio nada, si él es otra víctima más de Caradima, porque pongámonos en ese caso, también puede ser. Si él nunca vio nada, fue otra víctima más de Caradima, ¿por qué no sale a contar su verdad? Es que eso es. No, pero es que además, en ese caso, habría que investigarlo. Debiera. Y una investigación lleva tiempo. Y en todas partes eso debería estar, entonces debería estar congelado, pero no poniéndolo a cargo de una comunidad entera. O sea, ¿me explico? Sí, pues hay una duda razonable mientras tanto con él, por lo menos. Y además que hay una cosa que es interesante, o sea, desde el punto de vista comunicacional, yo creo que los feligreses no le van a creer a la Iglesia mientras la Iglesia no actúe en concordancia con las palabras. Vale, atención, Branco. Atención con lo que dice Juan Carlos Cruz en una entrevista que fue hace poco. Dice, ¿cuál era la estructura de la protección de Fernando Caradima? La red de protección llegaba hasta las más altas esferas, desde los cardenales anteriores a Francisco Javier Errázuriz, los obispos del Bosque, más los empresarios, los generales de Pinochet. Yo nunca he visto una red de protección tan grande. Son acusaciones bastante importantes que hace Juan Carlos Cruz. Y yo creo que en pos de la realidad y de la transparencia que vamos a hablar con él, preguntarle efectivamente quién está protegiendo a Barros, porque esto merece mucho tiempo. Su designación debería haber sido cancelada hace muchísimo tiempo más. Es decir, esta esfera de protección llega hasta las más altas esferas de la Iglesia Católica en nuestro país. O no se están haciendo bien las cosas, quizá. O en el Vaticano, Claro. También. Puede ser. El Vaticano, no solo en nuestro país. Sí. Ahora hay gente que se manifiesta, hay gente que está enardecida acá, Branco, y dice, por ejemplo, por cosas como esa, y pese a haber sido criado católico, yo mantengo a mi hijo fuera de la iglesia. Mira, y eso es que están no pueden pagar consiguiendo. justos por pecadores. Pero eso consiguen, porque si la iglesia, digamos, mala claro. coloca gente así, olvídate. @mananero en la red, ustedes pueden compartir todas sus opiniones con nosotros, la gente se sigue manifestando. Mira, Jaime Martínez, no soy de la iglesia, pero estas cosas son repugnantes, no deben pasar aquí ni en cualquier parte. No Barros. ¿Sabes que la determinación de la gente para opinar es súper clara? La tienen clarita. Yo, Branco, no sé si hay algún precedente anterior respecto a una situación similar. No respecto de los vínculos con Caradima, pero sí de una persona que haya sido anunciada que va a asumir un cargo y que a raíz del fervor de la gente, de los fieles de la iglesia, no se haya concretado. ¿Eso ha pasado alguna vez?
Bueno, recuerden que países europeos como Irlanda y también hay otros países que se han anulado nombramientos o cancelado los nuncios apostólicos que tienen los sacerdotes, pero son casos muchísimo más fuertes porque estamos hablando de 80, 100, 150 niños. Son casos bastante impactantes. Que aunque sea un niño da lo mismo, Branco. Perdona que te interrumpa ahí, aunque sea un niño, no va por la cantidad, lo trágico y doloroso que es. Va por, ya sea 1 o 100 abusos, es el crimen, mismo. igual lo mismo. A lo que me refiero, que finalmente esto ha pasado en muchísimos países, que hay casos que increíblemente son mucho más amplios. Sí, estamos de acuerdo. En el caso de nosotros, pero la gravedad es la misma. Panel, pues te pongo un caso mío, sin ser egocéntrico. Pero yo estuve en colegio católico, en un colegio donde un sacerdote era justamente, se me olvida siempre el nombre, el cura que tuvo el tema con la niña de las adopciones. Joanon. Que casó a mi papá. Fíjate que Colegio Católico, Universidad Opus Dei, y yo por estos casos finalmente ya no me siento católico. Bueno, lo que muchos opinan lo mismo. Muchas cosas, y a muchos les pasa lo mismo. Pero sabéis que yo también, mira, yo tengo una historia con los sacerdotes bien particular. Yo, mi familia es muy católica. ¿Ya? Todos los domingos iban precisamente a almorzar el cura Jolo, que ya no es sacerdote, el cura Tato. Entonces, créeme que conozco el lado oscuro de la fuerza. Sí, de todas maneras. Y sabéis que no por eso hay que castigar a toda la iglesia, porque hay tremendos sacerdotes que se sacan la cresta todos los días por llevar la palabra del Señor, por hacer evangelio. Hay un sacerdote que está ahí con la gente. Exacto. Ahora, en Osorno la gente está indignada, la gente está tremendamente molesta. Me encanta. Si tú revisas en detalle las imágenes, escuchen por favor el fervor, la molestia y el descontento que hay en Osorno. Mira. Excelente. ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! Bueno, ahí vemos cómo protestan y se manifiesta la gente de Osorno a partir de este nombramiento de Juan Barros como nuevo obispo de la ciudad. Hasta lo que nosotros sabemos, el próximo 21 de marzo a las 11 de la mañana, él sería ungido como el nuevo obispo, efectivamente. Y hasta el momento llama la atención porque no hay una respuesta a las denuncias de Juan Carlos Cruz, porque Juan Carlos Cruz ya hizo lo que tenía que hacer con Caradima. Hoy día podría haber dicho, ¿sabéis qué? Claro. Se acaba el tema. Listo. ¿Por qué él decide contar su verdad y ir tras este nombramiento de Juan Barros? ¿Es porque quiere proteger a otros quizás?